días, soy Nerea Colomé del Departamento de Prensa de Top Doctors y hoy hablaremos sobre las últimas técnicas en medicina estética. Para ello nos acompaña la doctora Carla Navarro. La doctora Carla Navarro es una reputada especialista en medicina estética y cuenta con una extensa trayectoria profesional, habiendo ejercido como médico de urgencias y directora médica en varias clínicas. En la actualidad dirige su propia consulta privada en Clínica Carla Navarro Medicina Estética. Buenos días, doctora Navarro. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Para empezar, quería preguntarle, ¿qué últimas tendencias en medicina estética usáis en la consulta clínica doctora Navarro? Bueno, hoy en día toda la medicina estética gira en torno a la naturalidad máxima y absoluta. Entonces, realizamos técnicas de armonización facial. Las técnicas de armonización facial están basadas en un diagnóstico exhaustivo del paciente. Hay que evaluar el rostro de cada paciente, hay que ver qué alteraciones presenta ese rostro y tratarlo de manera muy detallada y de manera muy personalizada. Siempre en las primeras consultas es importante que nuestro diagnóstico esté basado en las proporciones faciales. Para ello solemos utilizar esta herramienta de aquí. Esto de aquí es una herramienta que se llama compás áureo y con él podemos ver que las proporciones faciales de nuestro paciente sean las correctas, donde hay déficit, donde hay excesos y corregir estos déficits y estos excesos con las técnicas de armonización. Con eso conseguimos que los rostros de nuestros pacientes se vean más naturales, más jóvenes, más armónicos. No basamos la medicina estética únicamente en los rellenos, que bueno, pues hace unos años parecía que únicamente se trataba la arruga y hoy en día no utilizamos rellenos para tratar la arruga, sino que utilizamos técnicas de armonización para tratar la causa de la arruga. Perfecto, doctora. ¿Y cómo realizáis concretamente estas técnicas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el primer paso, como comentábamos, consiste en hacer una historia clínica de la paciente, porque, bueno, como todas las ramas de la medicina, pues la medicina estética también tiene ciertas contraindicaciones. Entonces, debemos asegurarnos primero que el estado de salud de nuestra paciente es un estado de salud óptimo y que no presenta ninguna contraindicación para realizar los procedimientos. Una vez tenemos realizada la historia clínica, es cuando detalladamente hacemos un estudio de su rostro, dividiendo el rostro en 3 tercios. Primero el tercio superior, que equivaldría a la zona de la mirada, después el tercio medio y por último el tercio inferior. Y vamos viendo con la ayuda del compás áureo que os enseñaba antes, vamos viendo las deficiencias o excesos que presenta ese rostro. Cada una de las zonas de nuestro rostro o cada tipo de arruga necesita tratarse con unos productos específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de las arrugas dinámicas del tercio superior, que son las arrugas que aparecen enfrente, entrecejo o patitas de gallo, con el gesto, cuando fruncimos el entrecejo, levantamos las cejas o nos reímos, son arrugas que se tratan con relajantes musculares. En medicina estética, el relajante muscular que utilizamos es la toxina botulínica. Sin embargo, cuando hablamos de zonas en las que los compartimentos grasos se han atrofiado, han perdido volumen y han descendido, como por ejemplo puede ser la zona central del pómulo, aquí utilizamos materiales de relleno. Por excelencia, el material de relleno con más estudios clínicos y el más utilizado por sus características es el ácido hialurónico. De la misma manera, también podemos utilizar en otras zonas del rostro otro tipo de materiales como son los inductores de colágeno. Dentro de la familia de los inductores de colágeno tenemos muchos principios activos, pues como la hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico, policaprolactona. En función del tipo de tejido de nuestro paciente nos declinaremos por un tipo de principio activo o por otro tipo de principio activo. En general, solemos utilizar esos 3 bloques principales: familia de relajantes musculares, familia de materiales de relleno y familia de inductores de colágeno.
Perfecto, doctora. ¿Y qué pasos se deben tener en cuenta para, digamos, el cuidado posterior? Es muy importante, siempre cuando realizamos un tratamiento, tenemos que dar por escrito a nuestra paciente cuáles son las recomendaciones posteriores. Como se trata de tratamientos que son mínimamente invasivos, no son recomendaciones que vayan a ser complicadas en cuanto al seguimiento, pero sí que hay que tener claro que el día que realizamos tratamiento no debemos hacer actividad física intensa. El paciente no debe exponerse a una fuente intensa de calor, no debemos apretar ni manipular la zona que hemos inyectado y, por ejemplo, en el caso de los relajantes musculares, también es bueno no estar tumbada en las horas posteriores al tratamiento. Son recomendaciones sencillas, pero pueden ayudarnos a poder tener un post-tratamiento muchísimo más cómodo. De acuerdo, doctora. ¿Y es posible combinar estas técnicas de armonización facial con otros procedimientos médicos estéticos? No es que sea posible, es que incluso es muy recomendable. Realmente cuando nosotros realizamos técnicas de armonización facial, lo que hacemos son reposiciones volumétricas que van más orientadas a los planos más profundos de nuestro tejido. Así, a modo de resumen muy global, nosotros tenemos la piel, tenemos la epidermis, después de la piel, aparte de la epidermis, pues existe la epidermis, después tenemos la dermis, tenemos muchísimas capas. Aparte de la piel tenemos la grasa, tenemos el músculo, tenemos el hueso, somos multicapa, por decirlo de esa manera, y cada una de nuestras capas envejece de una manera determinada. Cuando nosotros realizamos tratamientos de armonización facial, vamos a la estructura. Digamos que vamos, si lo comparáramos con una casa, vamos a hacer los cimientos de nuestra casa. Pero cuando ya tengo los cimientos de mi casa bien firmes y con una estructura adecuada, mi casa también tiene paredes. Entonces, las paredes de mi casa, yo voy a entrar en técnicas de decoración. Yo quiero tener una pared bonita, en esta pared voy a poner un cuadro, en la otra pared voy a poner pues una figura, o vamos a pintar de este color, o vamos a poner un papel. Pues cuando yo ya tengo mis compartimentos grasos, mi estructura bien realizada, es fundamental y es muy beneficioso para el resultado estético final de la paciente poder combinar estas técnicas con otras técnicas que se encargan de mejorar tono, textura y calidad de la piel. Por ejemplo, una piel que tenga un melasma o que tenga unos léntigos o tenga un problema de acné o un poro dilatado, se va a beneficiar mucho de una armonización facial, pero siempre se nos va a quedar cojo si no tratamos esa alteración estética como pueden ser unas manchas o un acné. Es bueno que entendamos a nuestro paciente como un global. Hay que tratar tanto los planos profundos como las capas más superficiales e ir adaptando los tratamientos. Por eso siempre en medicina y en cualquier medicina estética como rama de la medicina es fundamental el diagnóstico. Vamos a diagnosticar qué tratamientos necesitamos para reposicionar los volúmenes perdidos por los años y vamos a diagnosticar qué alteraciones presenta esa epidermis para poder mejorar todo de manera global. Y ahí los tratamientos combinados funcionan muy, pero que muy bien. ¿Y cuál es el feedback? ¿No nos podría decir el feedback de alguno de los pacientes que lo han realizado hasta ahora? Sí, siempre, de hecho, cuando empezamos nosotros aquí en la clínica, yo estoy muy especializada en medicina estética facial a nivel de armonizaciones faciales y quizá en ese momento teníamos dentro de nuestra cartera de tratamientos, teníamos menos tratamientos orientados a mejorar tono, textura y calidad de la piel. Y a raíz de que nuestros pacientes han ido, Carla, por favor, es que mira, es que me veo unos granitos, me veo unas manchitas. Realmente la creación de los tratamientos combinados y la creación de protocolos específicos de armonización facial con tratamientos de piel viene de la mano de nuestros pacientes. O sea, han sido ellos los que nos han pedido que creáramos este tipo de protocolos y cuando se adhieren al protocolo y siguen todos los pasos del diagnóstico global de la cara
y después siguen los pasos para mejorar tono y textura de la piel, los resultados es que son resultados muy satisfactorios, sobre todo porque en nuestra paciente no se ve un rostro diferente, es ella misma o él mismo, pero con mejor aspecto. O sea, no queremos rostros irreconocibles, no queremos que nuestras pacientes dejen de ser ellas o ellos, queremos que se vean bien cuando se miren al espejo, pero reconociéndose. Perfecto, doctora. Es decir, que sacáis lo mejor, digamos, de cada uno de los casos. Desde luego la finalidad es esa y para eso se desarrollan todos los protocolos combinados. De acuerdo. Y quería comentarnos otras técnicas que se realizan de forma habitual en su consulta. Cuando te refieres a otras técnicas, sí que es cierto que nosotros en la clínica combinamos tanto las técnicas médicas puras, que son las que necesitan la mano del médico, en este caso yo, porque utilizamos todo tipo de principios activos que van inyectados, y luego realizamos otra serie de tratamientos que son tratamientos de mantenimiento para las capas más superficiales de la piel, como son los tratamientos de cabina. Dentro de los tratamientos de cabina, combinamos mucho los principios activos de cosmética médica junto con aparatología estética. Y otro de los tratamientos que realizamos mucho en la cabina es la depilación eléctrica. La depilación eléctrica es un tipo de depilación, yo creo que de los más antiguos que hay. Lo que pasa es que cuando evolucionó todo el tema de la depilación por láser, los láseres de alejandrita, los láseres de diodo, parece que quedó un poco desbancada. Sí que es cierto que la depilación eléctrica pues jamás la recomendaría para poder depilar a nivel corporal, pues unas axilas, ingles, piernas, etcétera, etcétera. Para eso funciona pero muy bien la depilación por láser. Sin embargo, cuando hablamos de pelo facial, los láseres, por lo menos en la experiencia que he ido teniendo yo con los años, no dan tan buenos resultados. De hecho, pues, por ejemplo, una persona que tenga pelitos blancos o pelitos rubios en el rostro, los láseres no son capaces de eliminarlos. También hay personas que por la toma de ciertos medicamentos no pueden someterse a una depilación láser. Hay otras personas que la depilación con láser, en lugar de haber eliminado el vello, lo que ha hecho es han tenido un efecto rebote y ha generado más pelo. Entonces hay una parcela de pacientes que la alternativa, y además de manera completamente definitiva, son los tratamientos a nivel facial de depilación eléctrica. De acuerdo, doctora. Y por su parte, ¿le gustaría añadir alguna cosa más que pueda ayudar a algún paciente que tenga tal vez alguna duda al respecto? Sí, me gustaría pues que, cada día más, la verdad es que estamos muy contentos porque nuestro paciente es un paciente que le gusta cuidarse, que se informa y que acude a centros de referencia donde saben que les va a atender un médico, que se les va a infiltrar con materiales de primera calidad y sobre todo eso, que la persona que les atiende y les realiza el tratamiento es una persona cualificada para ello. Que hoy en día las técnicas y los tratamientos que se utilizan en medicina estética han evolucionado muchísimo, no tienen que tener miedo al imaginar estas caras abotargadas que veíamos antes. Muchos de esos rostros no son fruto de los materiales de relleno reabsorbibles que se utilizan hoy en día. Muchos de esos rostros son fruto de los materiales que se utilizaban hace muchísimos años, que hoy en día están prohibidos aquí en España, todos los biopolímeros, las siliconas, los metacrilatos, pero eso hoy en día no es para nada así. Todo lo que utilizamos es biocompatible y es reabsorbible, y la finalidad de la medicina estética tiene que ser armonizar, nunca sobrecargar. Perfecto, doctora. Pues quería darle las gracias por su tiempo y finalmente recordar a todas aquellas personas que estén viendo el vídeo o escuchando la entrevista que si quieren ampliar información o pedir cita con la doctora pueden hacerlo en el perfil de Top Doctors, que dejaremos el enlace directo en la cajetilla del vídeo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.